Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast conocido como Poco Común. Yo soy Sosterezeta, que como de costumbre les da la bienvenida a este que va a ser el episodio 140 de Poco Común, y pues ahora va a ser otra emisión de Poco Más Común porque tengo a un ya bien conocido invitado de ustedes, pues otro nivel, también conocido como Paco, ya que vamos a hablar de un tema al que pues está bastante familiarizado. Paco, si te quieres presentar. Hola, ¿qué tal, gente? Muy buenas noches. Pues gracias por la invitación, Sorcerer. Vamos a hablar de un tema que quiero presumir que tal vez conozco un poco. No soy un experto como tal, pero pues sí le sé más o menos. Así que pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar por acá con ustedes, con tu público, en tu podcast. Es el más común. Y pues vamos a darle, ¿no? Sí, así es. Bueno, y ya con esto, pues nomás les menciono que el tema va a ser de videojuegos. Así que para darle ya inicio a este podcast, vamos a la pausa para el audio de introducción. Hoy. Y pues sí, ya con esta introducción, pues ahora sí, empecemos con el tema de este programa, que va a ser, pues vamos a hablar de la cronología o la historia y evolución de los juegos de Street Fighter. Así que pues va a estar interesante, va a estar divertido, lleno de muchos datos, pero como ya sabrán, como recordarán, pues este podcast es corto, entonces no daremos tanto, pero sí daremos pues datos interesantes de cada juego y nuestras opiniones. Y bueno, pues empiezo hablando de Street Fighter 1, lanzado en 1987. Este juego que fue creado pues por ¿cómo se llamaba? Takashi Nishiyama, que fue el que pues concibió la idea del juego, ya que él pues provenía de Irem y de haber creado pues el de Kung Fu Master o Spartan X, como se conocía en Japón. Este juego que es un proto beat 'em up, pero donde él quería pues rescatar esas peleas con los jefes de cada nivel. Entonces pues quería un juego ya centrado más en el combate uno a uno. Y pues fue planeado este juego por Hiroshi Matsumoto, quien lo apoyó pues para darle impulso a su idea, más que nada materializarla y meterle también un tanto de trabajo de programación. Daré unos datos del proceso de desarrollo, pero primero, Paco, tus comentarios sobre el primer Street Fighter. Es un juego que capitula muchísimas cosas del género de fighting. Ya había juegos como Karate Champ y JR Kung Fu, que tenían como que esas bases como del uno contra uno, player contra player, pero Street Fighter lo condensa muy bien. Y tenemos la serie animada de Ron Ryu, es un meme también, si gustan buscarlo, es muy fácil de encontrar esa referencia. Y güey, Street Fighter, pues un juego muy sui generis. Como te decía, tienes un personaje que es Ryu, también hay un personaje extra que en este caso sería Ken, pero pues protagonistas se enfrentarán a otros individuos pues para ver pues quién es el güey que suelta más chingadazos, ¿no? Y bueno, por lo que vi en un documental que publicaron en el canal de Gamer Culture, si se llama así,
de Street Fighter 1, donde prácticamente entrevistan a los creadores del primer Street Fighter. Eh, Algo que mencionan es que desde la perspectiva de la gente de ventas de Capcom, la intención que tenían con este juego era pues que el juego pues vendiera el hardware, el mueble de arcade propio de Capcom, porque pues ellos, como muchas otras compañías, lo que estaban haciendo es pues usar el hardware que ya habían desarrollado, sobre todo los dos grandes desarrolladores de hardware de arcade, que eran eh, Namco y Sega. Entonces pues ellos querían desarrollar su propio arcade, y pues la tirada era que este juego pues vendiera el mueble de arcade para que compraran todo el paquete. De ahí fue que pues se les ocurrió hacer esta mecánica de dos botonzotes a los que estarían golpeando los jugadores para soltar patadas o puños, dependiendo de la fuerza con que golpearas estos botonzotes. Pero la bronca es que pues estos botonzotes estaban demasiado duros, entonces cansaban a los jugadores y tuvieron que hacer varias revisiones, pero a la larga pues terminaron siendo convencidos por uno de los desarrolladores pues de que quitaran esos dos botones y que metieran el esquema icónico de 6 botones, que pues él consideró que sería más accesible para todos los jugadores, a pesar de que pues oponían resistencia a los propios de Capcom, porque decían que pues 6 botones sería algo demasiado complicado para los jugadores, pero a la larga pues se demostró que era lo más confiable y lo más accesible para la mayoría. Así es, efectivamente, como lo mencionas, el problema de este arcade era que manejaba un sistema de manguera, según yo, donde la presión que tú ejercías en el botón era el golpe que ibas a soltar, más la onda de que a la hora de marcar los comandos no eran tan eficientes. Entonces hacer un Shoryuken y un Hadoken era una aventura, güey. Y cuando llegabas a conectarlos, los ataques bajaban muchísimo a la hora de que le golpeaban a un oponente. Entonces, técnicamente, si hacías un Hadoken bien hecho o un Shoryuken, muy probablemente tenías como que el match ganado. Y sí, tienes razón. O sea, Capcom le costó mucho trabajo ese sistema. Y de hecho, el sistema de la presión de los botones no es algo que desapareciera en este momento o en ese arcade. También se retomó en SNK, como en War Heroes, donde en War Heroes tienes tienes 3 botones: puños, patadas, y tienes un agarre. Y es exactamente igual. Mientras más fuerte presionas el botón, más el ataque iba a ser el golpe fuerte, la patada fuerte, mediano, chico. Entonces era un esquema que se evolucionó, pero que sí fue como parteaguas de la industria de cómo se hacían los juegos de pelea. Y dato interesante que no quise mencionar de entrada luego, pero Takashi Nishiyama, pues lo que explicó es que pues para desarrollar este juego tuvieron que traer los de Capcom a un programador externo, pero la bronca es que ese programador que trajeron pues nunca había trabajado en videojuegos. Entonces, por más que explicaban cómo debían ser las cosas, pues no terminaba de entenderlos. Entonces pues tuvo que entrar al quite Hiroshi Matsumoto, el planeador del juego, y pues hacer un poco de la chamba de programador, aunque él no sabía mucho de programar. Entonces pues así que con muchos contratiempos pues
implementaron las mecánicas del juego. Por eso es que es tan complicado o es tan difícil sacar movimientos y mover a los personajes. O sea, muchas cosas no funcionaron del todo bien porque pues no pudieron programarla como ellos deberían o podrían haberlo hecho. Y por cierto, mencionar también que Nishiyama, pues su intención sí era meter pues un torneo en donde jugaras con varios personajes, pero debido a las limitaciones de propio hardware y un poco de presupuesto, pues simplemente no fue posible meter el uso de más personajes más allá de Ryu y Ken. En el ámbito de tener protagonistas, porque obviamente tienes algunos enemigos por derrotar. En este juego podemos ver a Eagle, que es un personaje pues técnicamente perdido de Street Fighter, que aparece en Marvel, en Capcom vs SNK 2. Ajá. También está Gen, que es el maestro de Chun-Li, y es un personaje que apareció en los Alpha y en Street Fighter 4. Está Balrog y el personaje final del juego. Ah, bueno, también está Beardy, por si... No, ¿qué? No, sí. Ah, está Beardy y el personaje final del juego pues es Sagat. Y aquí Sagat no tiene su cicatriz del pecho. Y aparte también aparece Adon, que también aparece en Alpha. Y otros personajes un tanto genéricos que ya no volvieron a aparecer, como Lee, como Geki, ese ninja, y no cómo se llama el otro japonés. Sí, que ya nunca lo han retomado. Y bueno, Adon es alumno de Sagat, ¿no? De Sagat. Y que Adon aparece también en la serie Alpha y en Street Fighter 4. Lo retomamos. Ah, sí, cierto. Bueno, comentarios finales ya para pasar al siguiente juego de Street Fighter 1. Comentario final que está muy perro. La neta, está muy perro Street Fighter 4. Y no en la forma en que tenga bonito diseño así, sino que está muy difícil. A la hora de que terminas una pelea, el contador de puntos se tarda un chingo. Y es un juego cortito si tienes la habilidad, y si no, pues te ibas a gastar muchísimas monedas en terminarlo. Y cuando dos personas le echaban la moneda, uno era Ryu y el segundo player era Ken. Eso, aquí podemos ver que Ken no es como un improvisado, sino que ha estado desde el primer juego de Street Fighter. Sí, ya como que con el tiempo retomaron los principales personajes del juego, y pues a final de cuentas yo considero que Street Fighter 1 aunque no fue un éxito así muy grande, sin embargo empezó a generar interés en el género en este nuevo género que habían inventado, y de alguna manera todos o muchos en esa época llegamos a jugar ese juego, poco o mucho, pero lo jugamos y nos empezó a interesar el tema. Sí era complicado, prácticamente muy pocos terminaban el juego, pero pues era el proceso de que el juego no estuviera tan perfeccionado. Y ya nada más como dato para cerrar lo de Street Fighter 1, que prácticamente este juego lo dejaron olvidado y perdido debido, yo creo, a que Takashi Nishiyama, el que tuvo la idea de este Street Fighter, al final del desarrollo de este juego, a pesar de que era muy amigo del presidente de Capcom, pues tuvo muchas broncas con su jefe inmediato. Entonces pues ya no aguantó la presión y de plano decidió dejar Capcom
y pues aceptar la invitación de SNK a unirse a su equipo, y Alice de Capcom se jaló a su equipo de gente. Entonces pues esto dejó muy resentida a la gente de Capcom, que y luego para rematar, pues cuando llegó a SNK empezó a trabajar pues en otro juego de peleas que le haría la competencia a Capcom en juegos de peleas, empezando con Fatal Fury. Fatal Fury, sí. Sí, sí, entonces yo tengo la teoría de que por eso, por muchos años, en las compilaciones de Street Fighter, casi nunca incluían al primer Street Fighter, porque pues como que era un pasado un tanto molesto. Un pasado incómodo que Uh-huh. Capcom no quería recordar. Ajá, sí. Entonces pues eso es lo que tal vez pasó. Pero bueno, vamos al que tuvo más, el impacto mediático pues más importante de todos los de este género. Si quieres tú dar la introducción. Bueno, pues 4 años después de el pues éxito moderado de Street Fighter, en el 1991 se lanza Street Fighter 2 de World Warrior. En este caso fue para arcade, obviamente. Arcade era el rey de las plataformas para poder jugar este tipo de géneros. Y Street Fighter 2 fue un madrazote. Está la clásica intro de un güero y un otro peleador, pues ahí como en la calle se están como midiendo, y de repente el güerito le da un golpe y empieza la clásica música creada y orquestada por Yoko Shimomura, que para la gente que no conozca pues a Yoko Shimomura, pues creo que están en el podcast equivocado. Pues la música de Street Fighter 2 es icónica, le han hecho arreglos y mejoras y las prestan y todo. Y por ahí dicen que el tema de Gail combina con todo en la vida, güey. Y yo estoy de acuerdo con esa premisa. Sí. Y aquí podemos ver que ya no solo es Ken y Ryu, sino que ya encuentras a 6 peleadores extra más. Que pues es Blanca de Brasil. Tenemos a Chun-Li de China, que es un personaje femenino, primera es introducido. Creo que mucha gente dice, ay, es que los personajes femeninos empezaron con Lara Croft o personajes así, pero no, Chun-Li estaba antes. Y ya Chun-Li se daba chingadazos con estos cabrones. Estaba Zangief de Rusia, de la Rusia soviética. Esos son de Gail de América, que es un soldado americano, que pues son buenos para el fregadazo. Está Edmond Honda, que es un peleador de sumo japonés, y obviamente en su icónico escenario de los baños, que estaba súper perrísimo. La animación de cuando ganabas y el muñequito de atrás aventaba el billete hacia adelante, güey, magnífico. Y entonces es Ryu, Ken, Chun-Li, Dalsin, Blanca, Honda, Kyle. ¿Quién me falta? Blanca. A ver. No, está Ryu, Honda, Blanca, Kyle, Ken, Chun-Li, Zangief y Dalsin. Y los jefes finales, que en este caso ya no solo es Sagat. Sagat va a ser como un subjefe. Son 4 subjefes, que en este caso es Balrog, que para la gente que no sepa, en América se llama Balrog, pero en Japón es M. Bison. Y es una referencia súper marcada para Mike Tyson, pero yo creo que por onda de licencias y eso dijeron, no, mejor le cambiamos el nombre. Y no el español, que en Japón Vega es Balrog, para la gente que no sabe. Y después está Sagat, que sigue con su nombre, pero la diferencia es que aquí Sagat tiene una cicatriz
que el final original del juego, del 1, es que Ryu gana el torneo y le deja una cicatriz mortal a Sagat, que es una rajada que tiene en el pecho y que aquí aparece. Y al final está en Bison, que es el líder de la organización Shadaloo, el jefe, el mandamás, pero en Japón Bison se llama Vega, para que lo tengan en cuenta. Pero obviamente aquí vamos a utilizar los nombres americanos, pero pues así se llaman en Japón los orígenes. Algún local, una farmacia, una tienda, lo que sea, y pones un Street Fighter 2, te hinchabas de dinero porque la gente se formaba para jugar este título. Sí. O sea, todo el mundo quería jugar con todos, querían probar todos. La gente se formaba, gastaba Uy, te escuchaste bien robótico y casi nada. Y al final. De todo, de siempre. ¿En dónde se quedaron? De que le echaban y ya después no sé qué dijiste. Ah, sí. O sea, la gente se formaba para gastarse su domingo, su pequeña fortuna, en tratar de ser el mejor Street Fighter, el mejor guerrero callejero. Y neta, Street Fighter 2 fue un chingadazo tal que hubo muchísimas reediciones a lo largo de muchos años. Sí, lo han hecho y rehecho y pues no se cansan. Y yo me acuerdo de mi experiencia que pues en un principio veía ese juego, o sea, a lo mejor yo medio conectaba con el primer Street Fighter por haberlo conocido el primero, pero era muy remota la conexión que tenía con aquel juego. Entonces pues era como una experiencia nueva, a final de cuentas, para la gran mayoría de la gente, donde de repente veían un juego donde lo importante no era derrotar a la computadora, sino lo más importante era retar al que estuviera ahí jugando y así que medirse uno contra uno a ver quién era mejor. Era lo más emocionante. Y aunque veías que pues el arcade se veía medio complicado por aquello de que tenía los 6 botones y que de repente veías algún tipo que hacía algún movimiento de palanca y todo así bien raro y sacaba algún poder, pues tú decías, yo quiero hacer eso, yo quiero retar a ese tipo, yo quiero ser el que impresione a los demás en este juego. Entonces pues todo el mundo nos empezamos a animar a querer jugarlo y a empezar a aprender, por complicado que nos pudiera parecer jugar este juego. Y además el plus de este juego es que pues como está ya en una placa ya nueva y especial de Capcom, la CPS-1, que tenía características de procesamiento y de gráficos y de audio ya mejoradas, pues la dinámica de los combates era mucho más fluida a comparación del Street Fighter 1. Y además de que pues ya aquí ya por fin metieron a 8 diferentes personajes a elegir para retar. Entonces pues podías escoger diferentes estilos de combate, y el que más pues te identificaras con él o te sintieras más cómodo. Obviamente medio mundo empezaba con Ryu y Ken. Así es. Y como mencionas, pues literalmente el arcade era el tutorial, lo importante del juego en las retas, y eso fue lo que hizo Street Fighter un exitazo, Street Fighter 2 un exitazo. Y de ahí vinieron juegos como Fatal Fury, ya lo mencionó Sorcerer, de gente que trabajó en Capcom y que se fue a SNK o SNK para crear este juego para competencia. Pero pues, en esa época Street Fighter era el rey. Fue tan chingón Street Fighter Sorcerer que hubo un chingo de reediciones. Lo que ahora conocemos como el DLC o las versiones como balanceadas. Por ejemplo,
Street Fighter 4 tuvo Street Fighter 4, que es el juego normal, el título vainilla. Y después apareció Super Street Fighter 4. Y después en la final, la última reedición fue Ultimate. No, fue. No, sí fue Ultimate Street Fighter 4, creo. Sí, Ultra, fue ¿no? Ultimate Street Fighter 4. Ultra Street Fighter 4, sí. Tienes razón, estoy pensando en Mortal Kombat 3. Pero aquí miren, fue Street Fighter 2 Champion Edition, Street Fighter 2 Turbo, Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challengers, que en este juego lo particular no era que una reedición, sino que añadieron a personajes nuevos. En este juego nuevo encontramos a Kami, que es una guerrera, una soldada, amiga de Guile, manoseada por Bison. Tenemos a DJ, que es un jamaiquino. Tenemos a Fei Long, que es un actor de cine, una clásica referencia a Bruce Lee, obviamente no hay otra persona. Y tenemos a T-Hawk, que en un principio decían que era mexicano, pero pues este güey parece parece un nativo americano, porque pues no tiene nada que ver. Y T-Hawk, DJ y Kami y Fei Long fueron los personajes nuevos de esta edición. Y güey, qué bonito. Qué bonito juego era Super Street Fighter New Challengers. Sobre todo porque el arte también cambió a la hora de la pantalla de selección, donde ustedes se agarran al personaje que les gusta. Ya les hicieron los perfiles como más refinados, más bonitos. Y los sprites pues obviamente tenían más animaciones, había más escenarios. Tenían de repente super, o sea, el Shinku Hadoken, el Shoryu Repa de Ken. No, pero esos ya fueron para la siguiente revisión. Sí, para el Super Street Fighter 2, el Hyper Fighting, no es cierto, el Super Street Fighter 2 el Turbo, sí. Ajá, y después tuvo también el Hyper Street Fighter 2. O sea, neta, hay un chingo de versiones de Street Fighter 2. Hay hasta una reedición ya más tiempo, más reciente de este lado. El Street Fighter 2 HD Remix. Ah, sí. Que a mucha gente no le gustó. A mí me parecía bonito, pero pues no creo. Yo creo que en el ámbito competitivo pues estaba muy roto. Pero no sé qué tú que no tengas cerca de Street Fighter 2. Pues más fue como un fanservice, porque metieron el arte hecho por los de Udon Comics, los que hicieron el cómic de Street Fighter, y metieron música de los de la página de OC Remix, que hacen muy buenas remezclas precisamente de temas musicales famosos de videojuegos. Entonces fue como pues embellecer el propio Street Fighter 2. Así es. ¿Y tú cómo lo conociste, Socerer? ¿Cuál? Street Fighter 2, ¿cómo lo conociste? ¿En arcades? Sí, en arcades. Yo sí era tipo de arcade. O sea, desde niño yo siempre andé en arcades. Entonces obviamente me topé con él en algún arcade. De hecho, en ese entonces vivía en el Estado de México. Y pues ahí es más común que encuentres tienditas llenas de arcade. Así es como yo lo conocí. Sí. En una tienda, no en una tienda, en una casa aquí cerca de la mía. Abrían la puerta, güey, y entrabas y era como un antro de como de mala muerte, porque estaba así oscurón, pero había como maquinitas y ahí estaba Street Fighter, güey. Oh, sí. ¿Y cómo se juntaba la gente? Aunque sea nada más para babosear, pero ahí andaban. Sí, para ver, porque había mucha gente que no sé, igual me pasaba igual me pasaba lo mismo. Sentía miedo de echar mi ficha y perder contra el güey en turno. No, que era el vago, ¿no? Sí. Sí, de hecho, anécdota que he contado en otras ocasiones, pero igual y la vuelvo a contar. Que cuando en la primera versión de Street Fighter, pues ya ves que no podías escoger al mismo personaje
los dos jugadores. Entonces, si alguien escogía, por Ujú. ejemplo, a Ryu o Ken, que tú lo querías, pues ya te fregabas y tenías que escoger a otro personaje. Entonces, pues viendo que me pasaba muy seguido eso, pues mejor decidí aprender a jugar con los jugadores que menos, con los personajes que menos usaban. Por un lado, pues en parte por fanservice, pues empecé a aprender a jugar a Chun-Li. Y en parte eso y en parte que sus movimientos como que en su gran mayoría eran más simples. Y el segundo personaje que aprendí a jugar o a manejar fue Honda, porque pues no era muy popular este personaje. Entonces pues ahí siempre tenía la opción de que si no encontraba jugador al personaje que yo quería, pues tenía siempre alguna alternativa que le diera buen combate al oponente. Fíjate que mucha gente aprende a jugar con Zangief, que es un personaje complicado por Ah, sí. sobre todo los inputs que maneja, de hacer un círculo completo para los Mm, agarres. Pero pues obviamente en México somos tan sui generis que decías la licuadora, güey, ya te agarró mm, con la sí, licuadora, el Alec Boone, sí. el pinche, ¿cómo decían? El Abuget, porque Ajá. antes era el Abuget, no era el Hadouken, era el Mm, Abuget. Este, el reilete, y ¿cómo era? Sí, ¿no? sí, Era el reguilete. No, el- pues o sea, seguramente en cada barrio mm, le decían de alguna forma mm, distinta, pero eso era bien chistoso y ya cuando te cuentes los nombres, pues nada que ver, ¿no? mm. De hecho, fíjate que en un principio era muy empírico cómo aprendías las habilidades de los personajes y todo eso. No fue, creo que la mayoría no supimos a ciencia exacta cómo sacar los poderes, ya hasta que los publicaron en la Club Nintendo, por ejemplo. Ujú. Y o en su caso, si tenías un Super Nintendo y obtenías ya la adaptación en consola de Street Fighter 2 para Super Nintendo, que pues ahí practicabas y aprendías ya bien las habilidades con el instructivo. Entonces, pues ya hasta entonces fue que entendimos cómo se sacaban todos los poderes. Y fíjate, ahorita que estamos hablando de la música de Yoko Shimomura, Mm, Yoko Shimomura en Street Fighter, en Final Fantasy, en Super Mario RPG, en Xenoblade Chronicles, en Kingdom Hearts, güey. O sea, imagínate la trayectoria que tiene ujú, esta señora, güey. O sea, qué tan chingona es, güey, que, que ha trabajado en tantos lugares y en ujú, tantas cosas que neta no te lo crees. Y no es por nada, pero el tema de Gail va con todo. ujú. Y lo más curioso es que tengo la impresión que el soundtrack de Street Fighter no, como que no fue la obra a la que le puso tanto esfuerzo. Y a pesar de eso le salió algo muy bueno. Sí, mira, en ese tiempo creo como que era difícil Ujú, de, pues de saber si, si tu música iba a pegar. Te ujú, decían, oye, pues el juego es de esto y pues ahí invéntale, ¿no? A ver qué chingado ujú, sale. Pero, pues no manchen, o sea, neta la música es... No concibo Street Fighter de otra forma, güey, ujú, con la música de Yoko Shimomura, de lo chingona que está. ujú. Y nada más mencionar también el detalle de que cuando sacaron Street Fighter, Super Street Fighter 2, pues estrenaron también una nueva placa de arcade, la CPS, la famosa CPS 2, La que, famosa CPS2, sí. ujú, que fue con eso posible que metieran todos esos efectos visuales como el intro donde aparece Ryu echándole a Duken.
que está muy padre ese intro. Un clásico, güey. No, no manches. Cuando veías, hasta yo dejaba correr la animación para Sí, ver cómo Ryu juntaba su poder y te lanzaba el Hadoken en la jeta y decías, no manches, ¿qué pedo con esto, güey? sí, sí. Bueno, y mencionar la versión curiosa de Hyper Street Fighter, que fue una versión bastante chistosa. Salió para el PlayStation, creo, ¿no? O PlayStation 2, no me acuerdo. Esa donde hicieron un Street Fighter 2 donde podías escoger el peleador de cualquiera de las versiones de Street Fighter 2, o sea, de la primera, de Champion Edition, de Hyper Fighting, de Super o de Super Turbo. Y podías enfrentar a uno por ejemplo, de Turbo contra el de Super Street Fighter o cosas así. Contra Street Fighter 2, ajá. Sí, bueno, yo me acuerdo que lo jugué para PlayStation 2. Seleccionabas la versión que querías del personaje. Y obviamente cada versión que escogías tenía diferencias. Porque los de Super Street Fighter 2 eran más fuertes que los de Turbo. Pero los de Turbo eran más rápidos. Y los de, no sé, el Hyper Fighting tenían Super. Pero los de otros no. Entonces te daba así como ventajillas. El sprite era el mismo, pero cambiaban las formas en que los personajes se movían de las peleas. Incluso sí cambian los sprites, ¿eh? Por ejemplo, Cambiaba un poquito, ¿no? Notabas en la Chun-Li, que es la de los que más cambiaron con el tiempo, cómo se veía diferente de ya cuando escogías, por ejemplo, la versión de Super Street Fighter. Yo me acuerdo en general que cambiaban más los colores. Y cuando te ganaban, obviamente salía la imagen de la versión que escogías. O sea, salía o el Ryu gordito o el Ryu guapo. O el Ryu de barbita. Sí, el de You must defeat Shenlong to stand a chance. Famosa leyenda urbana, eso de la existencia de Shenlong. Gánales en perfect a todos. Ajá. Y en menos de no sé cuánto tiempo y te va a aparecer el maestro de Ryu y de Ken. Y eso es un easter egg de Electronic Gaming Monthly de EGM, donde ellos en April Fools hicieron pues artículo donde decían, no, pues si acá te rifas, peleas contra el maestro de Ryu y Ken. Y eso a la larga nos lleva a la creación de Akuma. Sí. Que en Japón es conocido como Gouki. Bueno, comentarios finales ya para pasar a la siguiente versión que salió de Street Fighter. Mi juego favorito de Street Fighter es Street Fighter 2. Sin duda, no tengo que pensarlo ni nada. Es un juegazo. Personajes entrañables, buenas mecánicas. Los finales, pues más o menos. Yo desde que me acuerdo, Ken se casa, entonces para mí es el final donde se casa con Elisa y ya. Ese es mi estilo favorito. El más exitoso creo hasta la época actual. Y una pinche maravilla de juego. Y pues prácticamente si ese lo juegas, aprendes las bases para jugar cualquier juego de peleas. Pero bueno, vamos al siguiente juego que salió en orden cronológico de Street Fighter, que fue, pues en vez de sacar por fin Street Fighter 3 que tanto pedíamos ya que saliera la secuela, pues no dijeron, ¿saben qué? Que tomen, vamos a hacer mejor una precuela. Y así salió Street Fighter Alpha, conocido en Japón como Street Fighter 0 Warriors Dreams, que pues es obviamente, como dije, ubicado en el pasado de los personajes de Street Fighter 2, y obviamente metieron varios, no todos, pero sí varios de los personajes de Street Fighter 2, y metieron también otros personajes
nuevos y algunos de otras franquicias como Guy de Final Fight, perdón, de Final Fight, y a Birdie y Gen de Street Fighter 1. Resucitaron, los trajeron en esta versión. Entonces, y aparte, lo que más llama la atención de este juego es que además de meter eh, pues ya un sistema de combos refinado que se originó con Street Fighter 2, metieron también pues el sistema de supers, de movimientos supers, de counters y de todo eso. Y aparte visualmente pues veía más tipo anime, ya que pues se usaba la placa CPS2, que pues sobre todo destacó cuando sacaron Darkstalkers. Entonces Street Fighter Alpha pues prácticamente compartió esa estética, esa presentación visual del juego de Darkstalkers. Entonces más o menos es el mismo estilo gráfico de este nuevo juego. Sí, y se lanzó en el 95, Uh-huh. o sea que 3 años después de Street Fighter, 4 años después de Street Fighter 2. Uh-huh. Es un juego que menciona Sorcerer, es una precuela, porque aquí vemos a un Ken con una banda roja y un cabello largo. Uh-huh. Y vemos a un Ryu con una banda blanca. En teoría y en películas se han visto que Ryu se las tiene por salvar a Ken, y Ken, como en agradecimiento, le entrega su banda roja. Es por eso que Ryu tiene su banda roja, porque Ken se la regala. Uh-huh. Y después pues ya Ken se corta el cabello. Aquí digo, vemos a un Ken con cabello largo. Aquí aparece por primera vez Akuma, como les dije, es Gouki. Vemos que también aparece personajes que como Rose. Bueno, no es la que primera es una vez. psíquica. Akuma apareció desde el Super Street Fighter 2 Turbo. Bueno, pero aquí ya lo puedes. ¿Esto también? No se escuchó No me nada. acuerdo. Ah, o sea, pero aquí en este es la primera vez que lo puedes seleccionar, ¿no? No me acuerdo si en el otro también podías. En el otro era oculto. Tenías que hacer un Ah, código ahí medio raro para desbloquearlo. ok. Bueno, aparece Dan, que Dan sí era la primera vez que aparecía. Dan es un personaje creado por Capcom en forma de burla de SNK. ¿Por qué motivo? Dan trae un G, que es el traje del karateka oficial. Uh-huh. Trae un G de color rosa, y de las orillas los trae como deshilachado, de hombros y piernas. Uh-huh. Esto hace alusión a Ryo Sakazaki de SNK. Uh-huh. De Si Art se of fijan, Fighting. Dan tiene la cara de Robert García, pero como caricaturizada, Uh-huh. haciendo alusión a Sakazaki, a Ryo Sakazaki y a Robert García. Uh-huh. O sea, Capcom fusionó a dos personajes, lo hizo uno, y es un personaje como broma, Uh-huh. porque Dan no es ni la mitad de fuerte que Ryoken, ya que cuando lanza un Hadoken lo lanza saliendo de su palma, su Shoryuken está súper mal hecho. Entonces pues eso fue como un easter egg de Capcom. Uh-huh. Y te digo, está Rose, que Rose sí es un personaje nuevo. Aparece Guy de Final Fight, Sodom, que también es de Final Fight. Uh-huh. Retoman a Birdie, ¿A quién? pues creo que bueno, a Ken, y está Charlie, que es Charlie. que aquí en América es Charlie, pero en Japón es Nash. Uh-huh. Y de hecho en Street Fighter 5 se conoce como Nash, no como Charlie. Uh-huh. Entonces aquí vemos la primera aparición. Y de hecho Charlie es un Guile cualquiera. Uh-huh. Tiene los mismos movimientos, pero como que Charlie tiene más estilo. Trae un Uh-huh. chalequito color amarillo, pantalón verde militar, Uh-huh. bota igual, y lanza igual Uh-huh. Sonic Booms, y tiene sus
sus flash kicks igual que Guile, o sea, es el Guile de este juego, pero con otro skin. Y pues Charlie es una gran adición a mi gusto, al estilo y diseño de los personajes. Y sobre todo que está conectado con la historia de Guile, porque si recordamos, sí, porque son amigos. Si recordamos, Guile en Street Fighter 2 estaba en el torneo para derrotar a Bison, porque pues había matado precisamente a su amigo, que es este tipo. Sí, entonces Street Fighter Alpha es una vertiente diferente al juego como base, y que a la larga se volvería paralelo a los otros títulos canónicos de Street Fighter, por así decirlos. Y bueno, porque Alpha creo que sí es canónico. Sí. Y de aquí pues no tardaron mucho en seguir explotando esta franquicia, y para el 96 sacaron la secuela Street Fighter Alpha 2 o 02, donde pues agregaron algunos detalles a las mecánicas de combate y metieron pues todavía más personajes, incluyendo como personaje nuevo a sobre todo a esta Sakura, que es como una seguidora e imitadora de Ryu, fanática de Ryu. Sí, ándale. A Rolento, otro personaje de Final Fight. ¿Y quién más? ¿Quién me falta? Que metieron ahí. Bueno, pues está Ryu, Chun-Li, Nash o Charlie, Guy, Birdie, Sodom, Sagat, y Danny Vicky, Zangief. Zangief regresa a esta versión. Talsim. Sí, cierto, y también está Gen de nuevo. Entonces pues van aumentando los personajes, complementan un poco la historia del anterior Street Fighter Alpha, y pues también visualmente está más mejorado y es más dinámico, y meten dos estilos ahora de combos, el super combo que ya teníamos del Street Fighter Alpha anterior, y el custom combo que es nuevo, donde con una combinación de botones lo activas, creo que era con golpe y patada al mismo tiempo, y tu personaje empieza a sacar como sombras azules, pero se mueve muy rápido, entonces puedes empezar a soltar muchísimos golpes muy rápido, entonces puedes crear un combo muy grande al tener estos movimientos muy rápidos. Gran juego el Alpha. Sí, el Alpha 2, y tuvo incluso una revisión llamada Street Fighter Alpha 2 Gold, donde metieron a esta Kami y a Guile como personajes extra. De hecho, sí, que son diferentes. Que estas versiones, las Gold, salieron para consola. En la recopilación de Street Fighter Collection, para Saturn y para PlayStation. Así es. Y esto nos transporta, Sorcerer, a... Esto fue en el 95, a 2 años después. Aparece 96. la 97. Uh-huh. Bueno, el 2 sí es el 96, pero sí. La secuela de Street Fighter numerada es Street Fighter 3, que aparece no, pero en 1997. Te estás brincando. A ver. Ajá. Te estás brincando Street Fighter Alpha 3. Pero Street Fighter Alpha 3 salió en el 98. Pero digo, yo diría que primero cerremos todos los alfas y después... ok, va. Entonces, Street Fighter Alpha 3, aquí tengo el dato. No es cierto, espera. Aquí está. Apareció en el 98 Street Fighter Alpha 3.
para el sistema de arcade del CPS 2 todavía. Sí. De hecho, lo cual es raro. Ahorita vamos a decir por qué. Street Fighter Alpha 3 añade a los personajes. Ya estaba Ryu, Chun-Li, Charlie, Ken, Guy, Birdie, Sodom, Adon, Rose, Sagat, Bison, Akuma, Dan, Zangief, Dalsin, Rolento, Gen, Sakura. Y aparecen personajes nuevos ya como seleccionables y ya no ocultos. Está Kami, Honda, Blanca, que aquí podemos ver que Blanca ya tiene una como relación de amistad con Dan. Está Vega, está Cody, que Cody, personajazo de Final Fight. Karin, que también aparece en Street Fighter 5. Que por cierto, esta está sacada de un manga de Street Fighter, donde aparece como rival de esta Sakura. De hecho, se hizo ese personaje para ser rival de Sakura, porque las dos son como colegialas, solo que Karin es millonaria. De hecho, si notan su vestuario, pues se ve que tiene varo. Y Sakura, pues ahí anda en cualquier escuela de gobierno, la pobre, ¿no? También está Rainbow Mika, que es una luchadora, fan de Zangief. De hecho, en Street Fighter 4, cuando se presentan, como que le hace un diálogo a Zangief de ¡ay, el tornado rojo! También estaba el Rock, Jun, no es Juni, que no es seleccionable, y Julie. Bueno, sí, pero es que están ocultas. Y son clones de esta Kami, Julie y Juni. Supongo que es como DiCaprio, que aparece en el 4 también. ¿Y quién más? T-Hawk incluso también aparece. Pero en las versiones de consola, ¿no? Sí, sí, cierto. Sí, está en consola, le sumaron a DJ, a Fei Long, a T-Hawk, a Kyle, y a personajes Shin Akuma, Evil Ryu, y ya, o sea, no hay mucha diferencia. Prácticamente tenías ya toda la selección de personajes de Street Fighter 2. Y pues porque este juego ya cronológicamente estaba prácticamente muy cerca de los sucesos de Street Fighter 2. Es por eso que ya meten a más de los personajes de Street Fighter 2. Digo, para este punto ya es un pinche cagadero. La verdad. Digo, ya como que en este punto ya la historia es como, a ver, el alfa es antes, y después aparece no sé cuál. Y por cierto, en esta época fue cuando sacaron el cómic de Street Fighter, el cómic gringo de Udon, que pues se basó mucho en el arte que hicieron para estos juegos. Y por cierto, hay que mencionar que este juego pues ya fue, en mecánicas fue la versión definitiva de Street Fighter Alpha, porque ya metieron pues selección de sistema de combo que querías usar para tu personaje cuando empezabas. Podías tener los ISM que les llamaban, que era el A-ISM, el X-ISM y el B-ISM. Que lo que tenían de diferencia es que el X-ISM tenía una sola barra de poder que llenar, pero el ataque que soltabas, aunque nada más pues te tardaba mucho en cargarlo, pero cuando soltabas tu ataque era muy fuerte. El Ace pues se parecía más a los Street Fighter Alphas anteriores, donde pues lo que hacías era llenar 3 niveles de tu poder, y dependiendo de cuántos botones apretabas cuando soltabas tu poder, era el poder de tu ataque, aunque no era tan poderoso como el X-ISM y el B-ISM, que pues es el custom combo del Alpha 2. Entonces pues más que nada ya tenías esa selección. Y aparte obviamente el heredado de Super Street Fighter 2 Turbo,
pues la selección de velocidad de tu personaje. E incluso también, por cierto, algo que no mencionamos es que los Street Fighter Alpha metieron la selección de modo normal o easy. ¿Esto qué significaba? Que la, todas las para cubrirte los ataques tenías que hacerlos obviamente manualmente todos si no escogías el modo easy. Si escogías el modo easy, la propia computadora de vez en cuando ponía guardia por sí sola. Entonces pues eso te da cierta ventaja y cierta facilidad a la hora de pelear, aunque podía obstaculizar a la hora de que quisieras hacer un ataque en específico. De hecho había un cheat en Street Fighter Alpha, no recuerdo en cuál, donde puedes meter un comando y a la hora de seleccionar un personaje te podías jugar con dos personajes al mismo tiempo para pelear contra tu contrincante en el arcade y no manches, eran unas chingas. Obviamente el personaje extra se controlaba solo. Sí, pero aunque incluso había la opción de que los dos jugadores entraran a pelear así, controlando a los dos jugadores contra los contrincantes. Contra la máquina. Sí. Sí, no, eran unas chingas. En las versiones de consola, este modo le llamaron Dramatic Mode, que prácticamente ya lo podías seleccionar, porque ese modo de combate era oculto en el arcade. Así es. Y pues bueno, Street Fighter Alpha 3, nada más para complementar, mencionar que en unas versiones de consola sacaron un modo llamado World Tour, donde conforme ibas ganando combates y te dan ciertos puntos, y estos puntos eran puntos de experiencia. Entonces el personaje que ibas usando iba subiendo de nivel, haciéndose más fuerte, e incluso desbloqueando algunas habilidades que de entrada no tenías. O sea, obviamente tenías los ataques básicos, pero había los especiales que podías desbloquear en este World Tour, y era un modo bastante interesante y bastante divertido, donde pues creo que te desbloqueabas ciertas cosas interesantes cuando lo completabas, y como era un modo bastante largo, pues ahí sí era de guardar tu juego e ir avanzando conforme pudieras. Pero bueno, ahora sí vamos a pues la siguiente, ¿no? A ver, Paco. Así es, ahora sí vamos con Street Fighter 3, lanzado para el CPS 3 por allá a finales de los 90, específicamente en el 97. Pues esto es la secuela de Street Fighter 2, pues lo cual nos lleva así como, bueno, según secuela, pero en este juego ya no aparecen los personajes clásicos de Street Fighter 2, y eso en su momento causó mucho conflicto. ¿Por qué motivo? De entrada, Ryu ya no es el personaje principal. Ahora el personaje principal es un güey que se llama Alex, que pues nada más lo conocía su mamá, un güey ahí güero, mamadón, pero Alex no te dice nada. Entonces por cierto, entran personajes como el título del juego, primer juego de Street Fighter 3 es Street Fighter 3 New Generation. Entonces ahí ya te da una idea de a dónde tiraban. Pero pues nadie quería nuevas generaciones, ¿no? Todo el mundo quería seguir con los mismos personajes, pero más adelante vamos a ver que estos personajes pues sí trascendieron. Ahora, los personajes de esta entrega nueva son Alex, está Dudley de Inglaterra, Elena de Kenia, Ibuki de Japón, Ken Masters, pues que ya es un clásico,
Necro de Rusia, Oro de Brasil, Ryu de Japón, Shun Matsuda de Brasil, Yang y Jun, que estos son hermanos, son de China los dos. Y el personaje final, bueno, el jefe final en este caso es Gil, que es un güey pues, de fuego y de hielo. En la primera versión no salió Sean. Sí está Shun Matsuda. Sí, como alumno de Ken. Sí, es alumno, es brasileño, es alumno. Y su hermana aparece en Street Fighter V, que es Laura Matsuda. Órale. Aquí en este juego podemos ver claramente que el CPS-2 ya no era pues suficiente para albergarlo. Y el juego presenta nuevos estilos de arte que son como más serios, como más realistas, por llamarla de alguna forma. Digo, no puede ser realista, pero la mecánica más importante que añadió el título fue el parry. Que el parry funciona de la siguiente forma: si un personaje te arrojaba un proyectil, en este caso un Hadoken, tú al momento de que el Hadoken se acercara a ti, tú hacías la palanca hacia adelante y tu personaje hacía un movimiento como para cubrirlo, como para evitarlo, pero el Hadoken pegaba en el personaje y no pasaba nada, o sea, como que lo evitabas. Y ese parry lo puede hacer para los ataques normales también, o sea, si alguien te brincaba por arriba, tú hacías, en vez de cubrirte normal y pues cerrarte a cubrirte y después esperar a abrir la oportunidad, el parry lo que hacía era que te pegaba, tú le hacías el parry, pero al momento de hacer el parry lo dejabas abierto para un contraataque. Entonces pues el parry se volvió un movimiento bien importante para la saga completa. Y aparte metieron en la selección de personajes, podías escoger tu estilo de ataque especial, super. Tu super art. Tu super art. Y puedes coger de 3. Por lo regular eran 3. Y cada super art tenía un nivel de barra. Dependiendo cuál escogieras, tu barra era de 1, 2 o 3 segmentos. Y segmentos me refiero a que subía la barra y cambiaba el número 2, subía la barra y cambiaba el número 3, 3 de 3, 2 de 3, 1 de 3. Pero depende del ataque. Si escogías el ataque como más poderoso, que me parece, y si no estoy equivocado, por ejemplo, cuando escogías a Ryu tenía el Hadoken, bueno, el Shinku Hadoken, tenías el ataque de las patadas, que bueno, del Tatsumaki Senpukyaku, que lo agarraba y le daba vueltas. Y cuando escogías el Shinku, el Shoryuken, Shinku Shoryuken, no me acuerdo cómo se llama, ese ataque era de una barra, pero era el ataque que más bajaba. Y aquí también introducen movimientos que se llaman los EX, que a la hora de hacer un Hadoken con 2 botones, le daba como una armadura al Hadoken. Si le aventaban otro, no importaba, el Hadoken iba a pasar ese que te arrojaba y golpeaba al enemigo. Y aplicaba para todos los ataques. O sea, si hacías un Shoryuken EX, Ryu se ponía como amarillo dorado y su ataque bajaba más, y tenía esa armadura que te digo que si te pegaba no importaba, Ryu soportaba el primer golpe y de aún así te hacía el intercambio del Shoryuken. Y también otro detalle importante a mencionar que tuvo Street Fighter 3 es que pues metieron mucho esfuerzo para hacer muy equilibrado el juego, muy especializado, y pues ya para gente con experiencia en juegos de pelea, empezando porque metieron ya las animaciones de los personajes tenían un montón de frames. Entonces pues la animación estaba muy fluida de los personajes. Entonces pues era como que más medible cómo ibas a meter los ataques, los golpes,
poderes, todo eso. Y también pues ya como que pues sí, o sea, para todo ataque había contra y de alguna manera todo se podía balancear y contraatacar. O sea, está ya muy especializado este juego, pues para los que ya tenían más experiencia jugando juegos de pelea. Así es, Street Fighter 3 en todas sus ediciones, el New Generations, el Second Impact y el Third Strike, son juegos realmente como para expertos. O sea, puedes agarrar el título y jugarlo y te va bien, pero si alguien sabía usar el parry, pues no le ibas a ganar nunca. Entonces era un juego muy técnico, sigue siendo un juego muy técnico que hasta la fecha sigue siendo competitivo y se lleva torneos. Y a lo mejor no son el torneo principal, pero son side tournaments. Y mucha gente está muy clavada con Street Fighter 3. En lo particular con la tercera entrega, como dices, el Third Strike, que de los tres es el mejor Street Fighter de esas generaciones. No sé si quieras mencionar nada más diferencias entre ¿cuál fue? El Second... ¿Cómo era? Second Impact. Second Impact y Third Strike. ¿Qué es lo que agregaron cada versión? Pues principalmente son personajes. Hay como diferencias en el gameplay, pero no son como muy marcadas. El parry sigue siendo el rey de pues, o sea, la mecánica rey de este juego. Si dominabas el parry, técnicamente dominabas el juego. Pero aquí en los siguientes y posteriores juegos entraron personajes como Urien, que son personajes muy muy fuertes. ¿Cómo les explico? Personajes que pues marcaron y que siguen siendo importantes porque aparecen en escenarios recientes como Street Fighter V, que es el juego que está ahorita de moda. Y güey, o sea, Ibuki se volvió muy importante. Elena también se volvió importante. O sea, son personajes que la gente quiere, que son muy populares en Japón y en las encuestas. De hecho, Oro es un anciano que se vuelve como maestro de Ryu. Y en este juego, Oro no usa su mano. Y Oro va a ser retomado para Street Fighter V como DLC en esta última temporada. Entonces, lo más importante de Third Strike en general es el parry. Y pues yo creo que el momento Evo número 37, patrocinados por Justin Wong y Daigo Umehara, donde Daigo tiene a Ken, ya tiene poca sangre. Justin Wong pues tiene una sangre bastante holgada. Y en un momento hace el super de Chun-Li. Y Daigo Umehara la bestia, o como dicen, Daigo Umehara the Beast, le hace el parry a todo el super, le hace el contraataque, le hace su super y le gana. Y eso, no mames, o sea, volvió loco a la gente cuando el Evo era técnicamente en una bodega. Pongan teles, metan gente, lo hacemos en una bodega bien underground. Y ese momento Evo es increíble, neta. A ver si eso se los puede buscar y ponerlo en la descripción del podcast. Güey, o sea, no tiene más de este momento. Sí, sea como sea, te emociona. No, sí, hasta alguien que no juega juegos de pelea dice, no mames, ese güey está muy cabrón. Sí, te quedas bien impresionado. Sí. Comentarios de cierre de Street Fighter 3. ¿En general de toda la saga o nada más? O ya. Sí, en general, para pasar a lo siguiente. Pues Street Fighter 3 es un juego. Le comentaba a mi amigo Pixescroto del Dream Match Podcast que Street Fighter 3, en particular el 3 Strike, o es el Garou de SNK, el Garou Densetsu, o Garou Densetsu es el 3 Strike de SNK, güey. O sea, son juegos tan técnicos, tan importantes, tan buenos,
que hasta la fecha la gente lo sigue jugando, y eso habla que el juego se hizo con mucho amor, güey, con mucho cariño, y que ha trascendido, literalmente ha trascendido. Hay muchos juegos que se pierden en el olvido, pero estos siguen vigentes. Así es. Bueno, como preludio para hablar del siguiente juego, hay que mencionar que ya para esta época, en la mayoría de los países, ya prácticamente la escena del arcade ya estaba muriendo, ya estaba desapareciendo. Y eran muy pocos lugares donde se jugaba arcade, y ya no había tanta gente que fuera a jugar arcade. Entonces pues empezaron a desaparecer los arcades alrededor del mundo. Solo en Japón pues los mantuvieron vivos, y con esto también aparte las consolas ya para esta época de videojuegos, las consolas caseras ya estaban más centradas en el 3D. Entonces la mayoría de los que buscaban juegos en esas consolas buscaban juegos en 3D. El género de juegos de pelea en 2D ya mucha gente había perdido el interés. Los que empezaron, pues la generación que creció con Street Fighter 2, pues ya había envejecido y de alguna manera ya habían empezado a dejar de jugar muchos juegos, y las nuevas generaciones como que les faltaba esa conexión pues con todo este formato de los juegos de pelea en 2D. Entonces pues por muchos factores se perdió el interés por los juegos de peleas en 2D, aunque siguieron creándose juegos de peleas en 2D, pues ya fue bajando, y pues Capcom vio este desinterés y empezó a sacar juegos poco relevantes, mucho crossover que la verdad llamaba poco la atención, y sí, como que empezaron a dejar de lado los juegos de pelea, o no le dieron tanta importancia, y así pues pasaron bastantes años en que pues hubo una sequía, y donde prácticamente dejaron de lado la franquicia de Street Fighter, hasta que pues llegó el 2008. Y si nos puedes contar de Street Fighter 4, Paco. Pues sí, como lo mencionas, después del 98 se vino una sequía súper importante porque los arcades murieron. Por lo menos en México el arcade se terminó. El género de pelea pues es su época oscura, hasta que en algún momento el proyecto fue retomado por Capcom, especialmente por el productor Yoshinori Ono, que mucha gente lo conoce porque revivió la saga Street Fighter. Y sí, lanzaron un tráiler con una música como pop bien pinche chingona, que es Indestructible. Bueno, muy buena la música. Aparece el tráiler, la gente se vuelve loca y lanzan Street Fighter 4 en el 2008. Y güey, se viene toda la revolución de los juegos de pelea de nuevo, pues se vuelve mainstream, se empiezan a hacer otra vez más torneos, la escena se vuelve todavía más competitiva, ya deja de ser underground para volverse, como lo decía, mainstream. Y güey, el juego es un clásico, Street Fighter 4 es un clásico. Los personajes principales de esta saga aparecen, fíjense, aparece Ryu, Ken, Chun-Li, Honda, Blanca, Zangief, Gael, Dalsim, Balrog, Vega, Sagat, Bison. Y hay personajes nuevos. En este caso aparece Abel, que es un güey que utiliza el sambo francés, que es como una iteración de una arte marcial brasileña. Aparece Crimson Viper, que es una chica que utiliza electricidad y fuego para atacarte. Rufus, que es un güey americano que extrañamente es rival de Ken, aunque pues no te explican tanto por qué. Obviamente en la historia lo ves y pues a lo mejor te hace sentido, a lo mejor no, a mí nunca me lo hizo.
y es un buen personaje, pero aparece un personaje mexicano, pues que mucha gente dijo, es mexicano, y es luchador, pero pues una decepción. En este caso fue el fuerte. Entonces, pues eso es Street Fighter, Super Street Fighter, se llama Super Street Fighter 4 Champion Edition. Y es la primera de 3 iteraciones después, que se hicieron después. Bueno, de 2 iteraciones después, que fue el Super Street Fighter 4 y el Ultra Street Fighter 4. Pero ahorita, Sorcerer, cuéntame, ¿tú cómo lo conociste? Pues como todo mundo, por ese trailer, y porque aparte, pues fue todo un fenómeno multimedia el anuncio y la presentación y la introducción de este juego, tanto así que sacaron una película de anime de Street Fighter 4 para introducirlo, donde pues presentan la historia de qué onda con esta nueva iteración de Street Fighter. Sí, muy buen juego. Aparece también, no solo aparecen esos 4 que les decía, aparece un personaje nuevo para final que es Seth, que es el jefe final. Aparece Akuma, que pues ya es un viejo conocido. Y por fin aquí el gag se volvió realidad, güey. Esa onda de que yo must defeat Shenlong y que Electronic Gaming Monthly hizo una broma. Pues no, aquí Capcom dijo, no, pues aquí va. Y aparece Gouken, que es el maestro de Ryu de Ken. Y que la verdad es que es un personajazo, me gustaba mucho cómo se jugaba con este personaje. Y tenía ataques bien chingones. Tenía counters. Tenía un Shoryuken como bien poderoso. Y podía arrojar Hadokens con una sola mano. Entonces estaba muy perro, güey. Sí, y que de alguna manera lo habían deseado todos los fans por mucho tiempo. Porque es un personaje que de alguna manera introdujeron a la mitología al universo de Street Fighter, y que de hecho en varios manga, en varias historias contadas en manga y en cómic, pues presentan a este personaje. O sea, pues más que nada imaginan cómo sería este personaje, y empiezan a crear historias de cómo fue su relación con Ryu y Ken. Entonces pues todo mundo imaginando sí, que en algún momento pudiera entrar en combate y tal vez hasta enfrentar al propio Akuma, que para muchos que no sepan, pues Akuma prácticamente era el hermano de Gouken. Así es, solamente que Akuma es poseído por el lado negativo de la fuerza. O sea, se volvió Sith Lord el cabrón. Y mata a su hermano, o eso pensamos, hasta que aparece Gouken, que no lo mata. O sea, como, me heriste, no me mataste, y volví. Y pues hay como cosas nuevas en este juego, que son los ultra combos. Que los ultra combos pues no es más que un super más elaborado. Cuando te están atacando en Street Fighter 4 hay una barrita que se llama Ultra, que si te atacan, la barrita se va llenando hasta el punto en que llega a un medidor en el que puede ser un ataque como super especial. Y en este caso, en esta versión solamente hay un super ataque especial por personaje. Aparte de tu super normal, está el ultra combo, que te digo es un ataque como más elaborado porque hasta tiene otra animación diferente. Están los focus attacks, que funcionan como parry y como counter. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien te pegaba y te apretaba los botones medios al momento en que te pegaba, absorbías el golpe y podías atacarlo. Y otra donde si tú dejabas apretado por más tiempo los medianos, se cargaba más el ataque, te pegaba y podías seguir atacando al personaje. Eso fue una mecánica nueva, como de cierta forma pues un parry disfrazado. Sí, como de esas, para aquellos que tenemos esta forma de pelear, donde pues somos un tanto suicidas, donde recibimos los golpes, pero o sea, con tal de seguir atacando. Así es, y pues el cambio principal, pues los gráficos.
Estos gráficos ya son 3D, Ujú. todos. Así que los personajes pues, no se ven en sprites, se ven totalmente distintos. Nuevos diseños y pues un diseño bien recibido por todos los personajes, Ujú. por todos los fans de la saga. Y como les dije, esta fue la primera de 3 iteraciones. La siguiente fue Super Street Fighter 4, que apareció yo creo que un año o 2 meses después. Un año, algunos meses después. La verdad es que Capcom siempre estaba pues añadiendo nuevos personajes, pero aquí pusieron algunos más. En este caso aparece T-Hawk, aparece DJ, aparece Yuri, que Yuri es personaje nuevo, es una coreana que utiliza pues técnicamente sus piernas para atacar. Aparece Guy, Cody, Adon, que ya mencionamos que era el alumno de Sagat. Vuelve Ibuki, viene Dudley, aparece Makoto, que para mucha gente que no sepa, Makoto es un personaje muy querido. Siempre está en las listas de popularidad muy alta. Aparece un personaje nuevo que es Hakan, que es un güey que se rocea aceite en el cuerpo y es uno de los personajes más poderosos cuando tiene el aceite. En cuestión de información del juego, me refiero a frames, te ataco y te dejo positivo, negativo. Eso ya es como muy avanzado. Les gusta, pues hay guías para que lo chequen. Aparece Yang, aparece Jun, Evil Ryu y Oni en esta versión. Y en la otra versión, en la 3, tal vez, en Ultra Street Fighter 4, no me parece que aparezcan nuevos personajes, no me acuerdo. A ver, tal les digo. Ryuken, Sagatgen, Adon, Honda, Gael, Akuma, Cody, Guy, aparece Poison, Rolento, Hugo, Rose, Dan, Sakura, El Ryu, Ibuki, Dudley, Yang, Elena, Jun, Makoto, Abel, Crimson, Rufus, El Fuerte, Seth, Gouken, Hakan, Yuri, Oni, Dicapre. Dicapre es como un skin de Kami, pero tiene ataques distintos. Y lo principal de este juego, del Ultra Street Fighter 4, es que presentaban un modo que se llamaba modo Omega, donde por ejemplo en vez de que Ken arrojara el Hadouken con las manos, Ken podía arrojar los Hadoukens con las piernas, güey, así giraba y Hadouken, y todo, qué pedo, o sea, ahí se veía bien chido. O sea, como que había variantes de los personajes, pero hacía como que el juego más interesante, porque dominar a un personaje nuevo en Omega estaba muy perro, güey. Bueno, y para un poco para empezar a cerrar esto de Street Fighter 4, mencionar que pues fue muy adaptado ya pues con la época en la que salió y para las consolas plataformas que existían, ya que pues por un lado, como dijiste, ya no son sprites en 2D, sino que ya, a pesar de que el juego sigue siendo combate en 2D, que bueno, ahora se le podría llamar 2.5D, pues más que nada usaban ya modelos en 3D y escenarios en 3D para la presentación visual del juego. Y aparte, algo muy importante, que pues ya en esta época donde ya era predominante en todos los aspectos tecnológicos y sobre todo en los videojuegos, pues las consolas con conexión a internet, pues obviamente Street Fighter 4 no podía quedarse atrás y pues ya presentó lo que es combate en línea. Y el combate en línea era muy solicitado. De hecho, muchos de los mejores torneos del Evolution Championship Series se dieron en Street Fighter 4 porque es un pinche juegazo, la neta. Muy difícil de dominar, muy fácil de entrarle, pero un juegazo. Y neta sí revivió de muchas formas la escena competitiva de los juegos de peleas. Street Fighter 4 fue pues el santo grial de esta nueva era, y neta lo hizo y pues todavía mucha gente lo juega, lo hizo muy bien. Así es. Y bueno,
pues ya pasamos ya al juego más reciente en para cuando estamos grabando este podcast, que fue pues Street Fighter 5, que lo anunciaron para el 2016. Así es. Eh, Primero como exclusiva de PlayStation 4 según, porque pues a final de cuentas los de Sony pues invirtieron en el desarrollo del juego y pues eventualmente Exclusiva. Ajá, no, continúa. y pues pero como suele pasar con muchos juegos ya de generaciones actuales, pues eventualmente estuvo disponible para otras plataformas, en este caso para PC. Por ejemplo, yo tengo la versión para Steam. De hecho, salieron a la par. Street Fighter 4 para PC y PlayStation 4 son contemporáneos. Y de hecho es el mismo juego, pero hay crossplay. Esto que quiere decir, puedes jugar contra alguien de PC en tu PlayStation 4, o el de PC puede jugar contra alguien de PlayStation 4. Eso le da mucho juego al título. Y sí, es exclusiva de PlayStation. PlayStation dio dinero para que el juego se desarrollara, y como dio dinero, pues es exclusivo de su consola, lo cual yo siento que es un pésimo error de Capcom y que no creo que repitan para Street Fighter 6. Y pues es un juego diferente porque técnicamente es un juego de servicios. No sé qué versión compraste tú al principio de su. Yo me tardé muchísimo en conseguir el juego. Ya yo conseguí la arcade. No, no es cierto. Creo que fue ya la Champion. Sí, la Champion Edition. La Champion Edition es donde está Ryu y Chun-Li en la portada. Bueno, es que ahí sí no sé porque yo la compré en Steam. ¿Hace cuánto la compraste? Hace como 2 años. Seguramente era la Arcade Edition. Ah. Y en este, por ejemplo, en este juego aparecieron 16 personajes base, como Laura, Gael, Ryu, Ken, Chun-Li, Zangief, Dalsim. Pero como este juego, les decía, lo siento como de servicio, obviamente se han ido actualizando y cada vez, cada temporada, cada cierto tiempo aparece una temporada nueva y anunciaban 5 personajes. En este caso, los personajes que van hasta el momento son, por ejemplo, Abigail, Akuma, Alex, Balrog, Birdie, Blanca, Kami, Charlie, bueno, que en este caso es Nash, Pan, que es un personaje nuevo, es como de Shadaloo, es un güey que parece como ave, porque de hecho su super es como que vuela y arroja veneno. Está Falke, que también es un personaje nuevo, usa psicoenergía como Bison. Está Ed, que es hermano de Falke, que es un boxeador, de hecho se parece hasta a Little Mac cuando le pones un vestuario. Es como protegido de Bison porque también utiliza psicoenergía. Es un personaje bien bueno. Está Honda, está Dalsim, está Dan y Vicky. De hecho Dan es nuevo, es de la última temporada de Street Fighter 5. Es el primer personaje de la última temporada. Está Cody, que es mi main. Está Chun-Li, está Nash, está Gil, Gael, Ibuki, Yuri, Kage, que Kage también es un personaje nuevo. Pues es Evil Ryu, pero dije, no, pues es que no podemos meter Evil Ryu porque siempre lo metemos, ¿no? Ay, pues ahí ponle cuernos y ponle otro nombre. Y de hecho Kage significa sombra. Está Karin, que ya sabemos que Karin es la rival de Sakura y ya apareció en Alpha. Está Ken, que a Ken le hicieron un rediseño horrible con su cabello que parece que trae un pinche racimo de bananas. Feísimo ese Ken. Está también Colleen. Colleen, para la gente que no sepa, es la secretaria de Gil, del personaje final de Street Fighter 3. Y Colleen maneja poderes como de hielo, o sea, técnicamente es Iceman en mujer. Está Rashid de los Emiratos Árabes, que es un personaje que maneja el viento. También es un personaje nuevo y no sé por qué trae un rastreador de Dragon Ball en el lado izquierdo. Está Mika, Rainbow Mika, Poison, que ya también apareció en Street Fighter 4.
que Poison viene de Street Fighter, de Final Fight, y antes era Trapito, ahorita ya no, ya es mujer, así que Capcom pues, ahí cambió la idea. Está Necalli, que es un personaje mexicano que pelea como de forma muy salvaje, utiliza las manos como garras y bueno, es uno de los personajes como más fuertes del título. Está Menat, que Menat es una como psíquica también al estilo Rose, de hecho Rose es su mentora, ella utiliza una orbe para atacar a los enemigos y es un buen personaje, es un personaje femenino muy interesante como estilo egipcio. Está Bison, Lucía, que Lucía es un personaje de Final Fight. Está Laura Matsuda, hermana de Shun Matsuda, y como lo mencioné en muchos otros lados, como que para Capcom los brasileños siempre saben pues utilizar la electricidad desde blanca, ¿no? Y Laura pues no es la excepción. Ella cuando se rasca el cabello pues te arroja ondas de electricidad. Regresó Rose, que también es el personaje de la última temporada. Ryu, Sagat, Sakura, Seth, Urien, Vega, Zangief y Seku. Y hay 3 personajes nuevos que aún no aparecen. Está Oro, que es el tercer personaje de esta última temporada. Está Akira Kazama, que Akira Kazama es un personaje de otra saga, es un personaje de Rival Schools. Para la gente que no sepa, es un juego también de peleas de Capcom, como de tag. ¿A qué me refiero? A que utilizabas a 2 personajes y pueden hacer supers así como en conjunto. Y si te estaban madreando uno, pues cambiabas y entraba el otro. Y Akira es un guiño a que tal vez estén jugando a crear otro juego de Rival Schools. Y eso pues, me pone muy feliz. Y pues el último personaje, Seku. Que Seku es el maestro de Guy de Final Fight. Y hasta el momento pues ese es todo el roster, amigo. Y está curioso porque pues ya con la conectividad que hay entre plataformas, entre consolas y todo eso, pues aprovecharon y este juego ya aparte de que obviamente trae los combates en línea, pues ya es cross platform, entonces pues pueden pelear de diferentes plataformas entre sí, es algo que me gusta mucho. Y pues más que nada que corrigen también problemas de conectividad, porque pues en juegos anteriores de peleas, de los primeros juegos de pelea que tuvieron conectividad, tenían mucho problema con lag y con cosas así que rompían pues mucho la dinámica y lo competitivo del juego. Entonces como que los de Capcom siempre han procurado de que pues sea suficientemente justo y estable las peleas en línea. Fíjate que a pesar de que sí tiene muy buena conexión, no es la mejor conexión, no hay un código como rollback en el netcode de juego en línea de Street Fighter 5. Y añadiendo esto, hay mecánicas nuevas. Ahora en el juego hay mecánicas como el crush counter, que cuando tú fues un ataque y si la otra persona lo hace en el momento correcto, ese ataque te baja el doble. O sea, como hago un shoryuken y cuando bajas y te pego bien, te bajo el doble y puedo continuar mi combo, porque al momento de que te pega ese crush counter, te deja como débil y tú puedes seguir tu combo. En la última actualización añadieron una mecánica nueva, que es el B-Shift, que es como un esquive de King of Fighters, porque al momento de que lo activas el personaje se aleja y te da chance de o hacer un counter, o sea, a abrirle la posibilidad a más ataques, o en este caso pues alejarlo para que no te siga molestando, o sea, como darte tiempo para reacomodar tu estrategia. Y las mecánicas principales, que son los B-Skills y los B-Triggers. Cada personaje tiene 2 B-Triggers y 2 B-Skills. Depende del personaje, pues son las habilidades. No puedo mencionar todas, pero en este caso, por ejemplo, Ryu tiene un parry normal, como si fuera Street Fighter 3. Y en el segundo caso, ¿cuál es el otro? No es cierto, a ver, vamos con un ejemplo con Cody.
un B-Skill que tiene es que tiene su patada giratoria, que es de Final Fight, que cuando, si recuerdan ustedes, si te estaban atacando y bajando mucha sangre, apretabas 2 botones y giraban, o hacían poderes, ¿te acuerdas? Que en este caso Hagar hacía un lariat o un reilete con los brazos. Cody también giraba y Guy también giraba en el aire, no sé si te acuerdes. Ajá, en este caso sí están. En este caso el B-Skill 1 de Cody es ese giro y es tiene frames de invencibilidad, o sea que aunque lo ataques no le va a hacer nada. Y en este caso su segundo B-Skill es como un esquive, como en KOF 94, ¿te acuerdas cuando trajeron poder? Apretabas los 2 chicos y el personaje se hacía como de ladito y el ataque pasaba. Sí. Es el mismo caso con Cody. Y los B-Triggers, cuando lo activas, Cody saca un tubo que es el Dirty Clutch, y el otro saca un cuchillo. Entonces, pues así cada personaje, así como lo mencioné con Cody, cada personaje tiene B-Skills y B-Triggers diferentes. Obviamente el B-Trigger se va llenando si te atacan o haces el B-Skill con éxito. Y pues Street Fighter V ya nos ha dado algunos añitos de alegría. Es un juego interesante que la gente pues siempre se va a quejar porque el 4 estaba mejor. Y cuando salga el 6 van a decir, no, y el 5 estaba mejor. Pero pues muy buen juego, la verdad es que me ha dado muchas horas de entretenimiento. No soy como tal vez muy prolífico, pero pues así es el mundo de Street Fighter. Siempre hay alguien mejor que tú. Sí, yo más lo he jugado de forma casual, tanto así que no termino de desbloquear personajes, porque tiene también un montón de modos de juego. Sí, es un costo, cada personaje tiene un costo. Puedes comprarlo, o en este caso con Fight Money, que te da el título, pues tienes que juntar 100,000 Fight Money para comprar a un solo personaje. Y cada día que te conectas, pues te ponen cierta cantidad de retos. No sé, derrota a tantos tipos en partidas en línea o cosas así. Sí, son retos semanales. Me parece que cada martes se actualiza y ya pues te dan 500 Fight Money por hacer 10 Crush Counters en arcade. Te dan 500 Fight Monies por vencer a un enemigo en rankeado. Te dan 250 Fight Monies por ver una demostración. Y así, entonces eso te da dinero, pero el arcade, que es la parte como más jugosa del juego, es bien miserable, porque cada vez que peleas, si ganas te dan 50 puntos, y si pierdes, pues ni madre, no te dan nada. Eso, y pues aparte de mencionar una cuestión que de Capcom, como muchas otras compañías de videojuegos actualmente, han explotado o querido explotar de más, que es los DLCs, el que te quiera vender cualquier cosa, nuevamente alguna cosa que obviamente llame mucho la atención, con dinero real. En este caso pues son los diferentes variantes de trajes, de atuendos de los personajes. Y también en caso, dependiendo de la versión que compraste de Street Fighter V, también si sacan nuevos personajes posteriormente, pues te van a costar también dinero real. Entonces pues muchas veces no vas a terminar, cuando recién compraste tu juego, no vas a tener todos los personajes, sino que vas a tener que comprar el resto de los personajes. Entonces nada más está ese detallito que han explotado mucho los de Capcom. Sí, digo, Capcom siempre ha sido así con esto. Bueno, del Xbox 360 para acá siempre ha sido así como, pues te voy a vender todo esto. Si no lo quieres, pues ahí está. Y si no, pues ni modo. Y en este caso, pues puedes comprar cosas con Fight Money, pero pues sí hay que juntarle un chingo. Y hay, por ejemplo, escenarios que no puedes comprar. Necesitas forzosamente
pues pagar técnicamente por ellos, que son los escenarios de Capcom Cup, el Ring of Honor y varios ahí escenarios especiales. Y como dices, si compras la versión X te damos tanto, si compras la versión tal te damos aquello. Entonces sí es diferente, pero a estas alturas del juego se tiene que enfocar en un personaje. Tu personaje es un DLC, pues cómpralo y te tienes que dedicar a él por si quieres subir. A menos de que seas muy bueno y puedas jugar con todos, ¿no? Pero pues no creo. Sí, no, ya está muy difícil, que como en otras épocas, que si tenías de juego tu consola, pues de poco a poco ibas aprendiendo a dominar los personajes, todos los personajes de juego, y de alguna manera podías sacar todos los finales en las versiones anteriores, en donde importaba la historia, y pues podías retar con la mayoría de los personajes. En este caso pues no es tan recomendable, porque la verdad consume mucho tiempo y esfuerzo el que te dediques a varios personajes. Así es, la idea es que domines solamente uno, que con ese personaje solito te hagas muy bueno. Y bueno, creo que con esto ya vamos cerrando este podcast. Nada más para como mención honorífica, hay que mencionar que pues hubo una saga de Street Fighter que fue como que un proyecto paralelo, que de hecho no fue desarrollado por Capcom, sino por fue coproducido por otra compañía llamada Arika, y fueron los juegos de Street Fighter EX, que fue pues la primera incursión de Street Fighter al formato en 3D, donde pues ya tenías personajes con modelos 3D y escenarios en 3D. Entonces pues hubo 3 versiones, 2 de arcade que salieron para arcade, y la tercera que solo salió para el PlayStation 2, que pues esa salió ya de muy de ya pues como último recurso, porque ya prácticamente iban a cancelar el proyecto de este juego, y pues en última instancia lo sacaron cuando recién salió la consola del PlayStation 2. Entonces pues son versiones raras, donde metieron pues, aunque había algunos personajes conocidos, metieron muchos personajes originales bastante raros, que pues simplemente no fueron canon y no se introdujeron ya pues al universo de Street Fighter, pues, y que se sentían y se veían un tanto raros para todos los personajes que habían en Street Fighter, al menos hasta el Street Fighter 4, que fue donde metieron pues la verdad la selección de personajes más rara y más variada. Sí, pues Skullomania son esos personajes, motociclista con la imagen de una calavera, un esqueleto, y así varios. Bill Rosso también, y pues es un juego que no pasó sin pena ni gloria, pero pues se llama Street Fighter y pues había que mencionar. Nada más ahí está la mención. Y bueno, ya con esto pues vamos cerrando este podcast, que pues se prolongó bastante y llegamos creo que vamos a llegar a la hora 50 de este podcast, pero bueno, al menos valió la pena tocar lo principal de la historia de Street Fighter. Y bueno, vamos al audio de cierre y regresamos para las despedidas. Y bueno, ya estamos de regreso de este clip de encierre, pues ya para despedir que fue el episodio 140 de Poco Más Común, pues acá con nuestro invitado pues bien conocido, ya
pues familiarizado de este podcast, otro nivel, también conocido como Paco. Y pues primero le cedemos la palabra a Paco para que dé sus anuncios y sus saludos y despedidas. No, muchas gracias, Oceler. Gracias por la invitación al podcast. La verdad es que un gusto volver a compartir micrófonos contigo. Siempre ha sido y siempre lo será. Me pueden seguir en redes sociales como en Twitter, que es otro_nivel. Y en Twitch, en la página de Twitch, que es twitch.tv/1 con número. Y después vas a poner otro nivel, todo pegado. 1, otro nivel. Para que pues se animen a vernos. Estamos streameando en las semanas. Pues hay juegos variados. Esta semana jugamos Ori, Carrion. Y pues así. Ojalá que se puedan dar una vuelta. Y pues ahí estamos. Cualquier cosa, pues en Twitter nos pueden mandar mensajito, alguna notificación, una mentada de madre, lo que ustedes quieran, pero ahí interactúen. Y pues reitero, muchas gracias por la invitación, Socerer, de venir a platicar pues, de juegos que me gustan mucho. No, pues aquí, así que creo que pensé un tanto este podcast también, pues especial para que estuvieras aquí. Y bueno, pues ya nada más también darles las gracias por haber escuchado, por haber descargado este audio, y sobre todo por haberlo compartido. Y pues también vamos a los agradecimientos de los que dejaron sus likes en los diferentes espacios de este podcast de Poco Común, empezando con Facebook, que dejaron su like, Jorge Cruz, del podcast anterior que fue de Animaniacs, muchas gracias. Y en Evox dejaron sus likes, Kaikyu, Gold 21, Yuki Soto, Allen Marcells, que es del podcast de Live Anime Bo, muchas gracias. Y también Jorge Adrián Cruz, que también ahí dejó su like. Muchas gracias por haber escuchado pues ese audio y pues dejar sus likes. Y les recuerdo que pueden dejar sus comentarios ya sea en Evox, en la página de Poco Común de Evox, o en el espacio de la nerdulería, en Facebook. Recuerden que en Facebook así pueden encontrar este podcast en la nerdulería, y que este podcast también en Facebook lo pueden encontrar en la podcastería y en Encode o Encode, como quieran llamarle, también en Facebook. También para que busquen esos otros espacios, aparte de este podcast, muchos otros podcasts de diferentes tipos, también para que pues tengan variedad de contenido. Les recuerdo que este podcast se publica la versión de video varios días después, en fin de semana, en el canal de YouTube de la nerdolería, para que lo busquen ahí. Y también que es del audio, pues lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Tuning. Entonces, pues para que lo busquen en cualquiera de sus plataformas favoritas, y lo escuchen, lo descarguen, y por favor, si les gusta, pues compartanlo. Les recuerdo que mi canal de YouTube es SocerZ, y que hago streams en Twitch en mi canal SocerZ los miércoles y domingos a las 10 de la noche, hora central de México, también para que pues me acompañen a mis diferentes partidas de muchos juegos variados, sobre todo juegos retro. Gracias por escucharnos, y pues nos estamos viendo. Cuídense. Bye.